Escucha este sonido, el suspiro profundo de un perro, largo y vibrante. Es el sonido de una armadura cayendo al suelo. Es el ruido que hace la paz cuando finalmente encuentra su lugar. Míralo por un segundo. Estás ahí, después de un día de ruidos, tráfico y pantallas. Te sientas en ese rincón de tu casa que es solo tuyo. No has dicho una palabra. No has hecho ningún gesto. Pero, de repente, escuchas el rítmico clac-clac de sus uñas sobre el suelo, acercándose. Observa cómo dobla sus patas, cómo su cuerpo se desploma con una confianza que roza la vulnerabilidad absoluta, y cómo, en menos de 3 segundos, su mirada se pierde en la calma total. Si tu perro se relaja inmediatamente en el momento en que tu cuerpo toca el sofá, no solo está descansando. Está ocurriendo un fenómeno biológico y emocional que la ciencia llama corregulación. Tu perro no está esperando a que pase algo. Está celebrando que, porque tú estás sentado, ya nada malo puede pasar. Muchos tutores creen que el momento más importante del día es el paseo o la hora de la cena. Pero se equivocan. El momento más sagrado para tu perro es este, el de la calma compartida. En este video de Conexión Canina, vamos a desvelar por qué tu simple presencia actúa como un sedante natural para su sistema nervioso. Vamos a entender qué significa que tú seas su ancla en un mundo que, para ellos, a veces es demasiado ruidoso y confuso. No vamos a hablar de entrenamiento, vamos a hablar de amor invisible, de por qué ese suspiro que suelta sobre tus pies es el mayor te quiero que vas a escuchar en toda tu vida. Quédate conmigo, porque después de entender lo que pasa por su mente en estos minutos de silencio, nunca volverás a sentarte de la misma manera. Para entender este mensaje, tenemos que viajar por un segundo a la mente más instintiva de tu perro. Imagina que el mundo, para ellos, es como una estación de tren constante. Hay ruidos que no entienden, olores nuevos que decodificar, el sonido de un vecino, el viento en la ventana. Su cerebro está la mayor parte del tiempo en modo escáner, vigilando. Incluso cuando parece que duermen, hay una parte de su sistema nervioso que está encendida, lista para reaccionar ante cualquier amenaza. O seamos sinceros, ante el sonido de la bolsa de comida. Pero, de repente, tú te sientas. Ese acto, tan simple para ti, es una señal sísmica para él. Cuando tú te sientas, tu lenguaje corporal cambia por completo. Tus hombros bajan, tu respiración se vuelve más rítmica y profunda y tu energía se detiene. Tu perro lo lee instantáneamente. Su cerebro interpreta: mi humano, mi protector, mi guía, está a salvo. Ha decidido que el mundo exterior ya no es una prioridad. Si él está tranquilo, yo puedo permitirme el lujo de apagar mi radar. Es un momento de vulnerabilidad compartida. Al relajarse inmediatamente a tu lado, te está haciendo el cumplido más grande que un animal puede hacerle a un ser humano. Te está diciendo: tú eres mi seguridad absoluta. Contigo no necesito vigilar la puerta. Esto no es solo una teoría romántica, es biología pura. La ciencia lo llama corregulación emocional. Es un fenómeno fascinante que ocurre entre dos seres que tienen un vínculo profundo. Imagina que tu sistema nervioso y el de tu perro son como dos instrumentos musicales que se afinan entre sí. Si tú estás estresado, tu ritmo cardíaco sube y tu respiración es corta, tu perro lo siente y su propio sistema se activa. Pero cuando tú te sientas y te relajas, tu ritmo cardíaco baja, tu respiración se vuelve abdominal y tu cuerpo libera señales químicas de calma. Al estar cerca de ti,
El sistema nervioso de tu perro se contagia de esa calma. Su propio corazón empieza a latir más despacio y su respiración se sincroniza con la tuya. Él no se relaja porque tú te sientas. Él se relaja contigo. Sois un equipo emocional que encuentra su equilibrio en el silencio de tu salón. Llegamos a un punto que confunde a muchísimos tutores y que si no lo comprendes, puede hacerte sentir un poco rechazado. Imagina esto. Llegas a casa, te sientas en el sofá, llamas a tu perro, él viene, te da un lametón rápido, pero después se da la vuelta, camina hacia el otro lado de la habitación, se tumba mirando a la pared y se queda profundamente dormido. Tú piensas, ¿en serio? Ni siquiera quiere estar conmigo en el sofá. ¿Será que no me quiere tanto como yo a él? Pues prepárate para la mayor lección de amor canino de tu vida. Ese desprecio es en realidad el mayor cumplido que tu perro puede hacerte. En etología y psicología canina, llamamos a esto apego seguro. Un perro que sufre de ansiedad por separación o que se siente inseguro jamás te daría la espalda. Estaría pegado a ti, vigilando cada uno de tus movimientos por miedo a que te levantes y desaparezcas de nuevo. Pero el perro que se sienta, te ignora y se va a dormir tranquilo al otro rincón de la sala te está diciendo algo poderoso. Confío tanto en tu amor y sé tan bien que estás aquí, que no necesito vigilarte. Mi mundo está tan en paz porque tú has llegado, que puedo finalmente permitirme estar solo en mi espacio, sabiendo que tú eres mi puerto seguro. No te está ignorando. Está celebrando tu presencia a través de la libertad emocional. Solo un perro profundamente feliz y seguro se permite dar la espalda a su humano favorito. Quiero que hagas una prueba ahora mismo, o la próxima vez que te sientes. Observa la velocidad con la que tu perro entra en modo desconexión. Si tarda menos de 1 minuto en soltar ese suspiro profundo. Felicidades, eres su anestésico natural. Si te busca para apoyar solo una parte de su cuerpo, quizás solo una pata o la punta de la cola, está haciendo una conexión a tierra. Usa tu energía para descargar el estrés de su día. Cuéntame en los comentarios. ¿Tu perro es de los pegajosos que se funden contigo en el sofá o es un independiente confiado que se tumba lejos solo para observarte? Quiero saber cómo es vuestra dinámica de sofá, pero aquí viene lo más increíble. Algo que ocurre bajo la superficie y que beneficia tanto a tu perro como a ti. Cuando ambos os sentáis y ese silencio sagrado se instala, vuestros cuerpos entran en un estado de sanación biológica. ¿Sabías que el simple hecho de estar cerca de tu perro, mientras él duerme profundamente, reduce tus niveles de cortisol, la hormona del estrés? No necesitas estar acariciándolo constantemente. La proximidad pasiva, el simple hecho de compartir el oxígeno en un estado de relax, es suficiente para que tu presión arterial baje. Es como si tu perro, al relajarse inmediatamente cuando te sientas, te estuviera invitando a unirte a su meditación. Los perros son maestros del presente. Ellos no están pensando en la factura que tienes que pagar mañana, ni en la discusión que tuviste en la oficina. Para él, el universo entero se reduce a este metro cuadrado de sofá donde tú estás sentado. Cuando él se desploma a tu lado, te está dando una lección de mindfulness canino. Te está diciendo, oye, el mundo de ahí fuera puede esperar. Ahora mismo, lo único que importa es que estamos juntos y estamos a salvo. Si aprendes a observar ese suspiro, a sentir el calor de su cuerpo y a sincronizar tu respiración con la suya, ese momento de sentarse deja de ser un descanso físico para convertirse en una recarga de alma. Para muchos de nosotros, nuestro perro es lo único que nos mantiene cuerdos en un mundo caótico. Y para él,
tú eres el sol alrededor del cual gira su sistema planetario. Si tu perro te busca para relajarse, es porque tú eres su lugar seguro. Pero, ¿te has detenido a pensar que él también es el tuyo? Esa relajación inmediata es la prueba de que habéis construido un puente de confianza que nada puede romper. Este momento de relajación inmediata es un regalo, pero es frágil. A veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos somos quienes asustamos a esa paz que acaba de sentarse a nuestro lado. Hay 3 errores comunes que pueden romper este puente de confianza. 1. La interrupción innecesaria. Si tu perro acaba de soltar ese suspiro profundo y se ha quedado frito sobre tus pies, evita despertarlo solo para darle un beso o moverlo. Ese sueño es sagrado. Es el momento en que su cerebro procesa el amor que te tiene. Déjalo soñar. Su descanso a tu lado es su mayor meditación. 2. El estrés que grita. Recuerda que eres su espejo. Si te sientas pero estás moviendo la pierna con ansiedad, suspirando con frustración o hablando con agresividad por teléfono, tu perro no podrá relajarse. Se quedará en modo espera, vigilando tu malestar. Para que él se apague, tú tienes que bajar el volumen de tu alma. 3. La inconsistencia de espacio. Si hoy lo dejas relajarse contigo, pero mañana lo echas con brusquedad porque estás ocupado, creas una duda. La paz necesita predictibilidad. Haz que ese momento de sentarte sea un contrato de calma inquebrantable entre los dos. Míralo una vez más antes de que termine este video. Si ahora mismo está ahí, relajado, con el cuerpo blando y la respiración lenta porque tú estás cerca, detente y siéntete orgulloso. En un mundo que nos pide que corramos, que produzcamos, que seamos perfectos, tu perro solo te pide que te sientes. Él no valora tus éxitos laborales, ni el coche que conduces, ni cuántos seguidores tienes. Él solo valora tu presencia. Esa relajación inmediata es su forma de decirte: gracias por ser mi hogar. Gracias por ser la persona en la que puedo confiar mi vida entera cuando cierro los ojos. La próxima vez que te dejes caer en el sofá y sientas ese peso cálido en tus pies, no pienses que es solo un perro durmiendo. Piensa que es un alma pura que ha decidido que, entre todos los lugares del mundo, tu lado es el más seguro de todos. Disfruta de ese silencio. Sincroniza tu corazón con el suyo, porque en esos minutos de calma compartida se esconde el secreto de la verdadera felicidad. Si este video te ha ayudado a entender un poco más a ese compañero de 4 patas que hace tu vida mejor, suscríbete a Conexión Canina. Aquí seguimos aprendiendo el lenguaje invisible del amor. Dale un beso suave en esa cabecita de mi parte cuando despierte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descifrando el corazón de tu mejor amigo.